gracias. Una llamada desclasificada, un denunciante anónimo, los gobiernos de Ucrania y Estados Unidos implicados. Una investigación se abre. Los demócratas y la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, aprovechan para formalizar el proceso de juicio político. En el paredón, Donald Trump, apuntado de nuevo por un impeachment. ¿Será que esta vez el Ucrania Gate marcará la debacle política del magnate que busca la reelección? Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. Los demócratas estadounidenses acusan al presidente Donald Trump de traicionar la seguridad nacional y la Constitución. The president has admitted to asking the president of Ukraine to take actions which would benefit him politically. The actions of the Trump presidency revealed the dishonorable fact of the president's betrayal of his oath of office, betrayal of our national security, and betrayal of the integrity of our election. Por eso iniciaron el proceso de un juicio político en su contra, el cuarto en la historia de Estados Unidos. I'm announcing the House of Representatives moving forward with an official impeachment inquiry. I'm directing our 6 committees to proceed with their investigations under that umbrella of impeachment inquiry. The president must be held accountable. No one is above the law. Al parecer, Trump, durante una conversación telefónica en julio, presionó al presidente de Ucrania para investigar casos de corrupción de Joe Biden y su hijo. Biden es considerado el potencial rival demócrata de Trump en las presidenciales de 2020. La mayoría de los republicanos ha salido en defensa de Trump. Speaker Pelosi happens to be the Speaker of this House, but she does not speak for America when it comes to this issue. Our job is to legislate, not to continue to investigate something in the back when you cannot find any reason to impeach this president. Pero algunos reconocen que su partido está en un buen lío por este escándalo. If the President of the United States asks or presses the leader of a foreign country to carry out an investigation of a political nature, that's troubling. I think it's ridiculous. It's a witch hunt. I'm leading in the polls. They have no idea how they stop me. The only way they can try is through impeachment. What Joe Biden did for his son, that's something they should be looking at. La Comisión Judicial de la Cámara de Representantes analizará los artículos presentados, que son cargos específicos. Si votan a favor de aplicar estos artículos, entonces toda la Cámara de Representantes votará acerca de si Trump debe ir a juicio político. Si votan a favor, se presentarán los cargos formales como una acusación, y si Trump es acusado, entonces el caso pasará al Senado. Allí son necesarios 2/3 de los votos para remover al presidente de su cargo, pero dado el control republicano sería un escenario muy poco probable. Si finalmente el Senado remueva a Trump, el vicepresidente Mike Pence se convertiría en nuevo presidente de Estados Unidos. Pero un juicio político fallido podría dar más poder a Trump en los comicios de 2020 y facilitar su reelección. Bueno, allí está el debate, el punto, la expectativa sobre si este proceso de impeachment pudiera verlo finalmente. Vamos de inmediato al debate, al análisis en Detrás de la Razón. Hoy nos acompaña José Luis Urosa, abogado desde Madrid. Bienvenido, José Luis, ¿cómo está? Un honor. Y también nos acompaña Iñaki Gil de San Vicente, analista internacional desde San Sebastián. Bienvenido como siempre, Iñaki.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar rápidamente, mucho que indagar, mucho que preguntar. Veíamos en el material pues de nuestra redacción un poco el contexto sobre la mesa, y es que prácticamente desde que Trump llegó al poder ha estado pues allí como acechado, perseguido por escándalos que pues han podido terminar en procesos de impeachment. Sin embargo, hemos visto cuál es el caso ahora, una llamada, un denunciante, Ucrania, Estados Unidos. Aquí la pregunta es, empiezo con usted, José Luis, legalmente el contenido de esta llamada puede ser considerado como una actividad criminal, un abuso de poder o alguna infracción muy grave constitucional según las leyes estadounidenses. Yo creo que es muy complicado el pronunciarse sobre eso porque va a resolver un asunto muy práctico, y es si en el Congreso de los Estados Unidos, previo paso por la Comisión de Asuntos Judiciales y su votación en la misma después de la investigación que se está iniciando, hay mayoría suficiente como para poder llevarlo al proceso de impeachment para que después el Senado decida. Todo esto se fundamenta en la sección cuarta del artículo 2 de la Constitución de los Estados Unidos, que literalmente viene a hablar de la institución de altos cargos, entre ellos el presidente de los Estados Unidos, fundamentado en motivos de traición, corrupción y otros delitos y faltas. De tal manera que cualquier actividad podría caber dentro de la tipificación que hace el artículo segundo de la Constitución norteamericana, como no caber, quiero decir. Claro. Ahora mismo, desde luego, se está empezando el inicio de la investigación, y todavía es muy pronto para poder decir si al final va a poder haber pruebas suficientes como para imputar al presidente Trump en el proceso de impeachment. De cualquier forma, hay un precedente muy importante. El impeachment en Estados Unidos solo ha sido utilizado en 19 ocasiones, y en el caso de presidentes de los Estados Unidos con Trump sería la tercera. Raramente ha prosperado. De hecho, los dos últimos casos que hubo, y el último especialmente, el del presidente Clinton, no prosperó. Es muy difícil, con la articulación de mayorías que hay ahora mismo, la posibilidad de que el impeachment prospere. De todas formas, señalaré por último que todo el proceso viene dentro de un panorama que se inició pues justo cuando empezó a gobernar Trump. Recordemos que se intentó otro impeachment que no prosperó. No tenían todavía los demócratas mayoría en el Congreso, en la House, y fue imposible imputarle. Claro. Decir que en el momento actual es una cuestión, yo creo que muy práctica, que responde mucho a criterios políticos y que está un poco más allá probablemente del debate jurisdiccional. Antes de caer en el tema político y en lo que puede pasar en pues la Cámara de Representantes, en el Senado, Iñaki, voy con usted, pero voy a traer a colación un punto. Y voy a citar, porque ha sido una información publicada por el diario The Washington Post, en donde dice textualmente que Trump habría bloqueado cerca de $400 millones en ayuda militar para Ucrania, con el objetivo de coaccionar precisamente al gobierno ucraniano para que se abriera esta investigación pues contra Joe Biden y presuntos lazos, y además está también implicado su hijo, presuntos lazos corruptos. Finalmente, según el Washington Post, este dinero se transfirió el pasado 11 de septiembre. Iñaki, si esta información de la que habla el Washington Post pues es veraz, ¿se puede considerar que entonces el contenido de esta llamada realmente fue una coacción del gobierno de Trump al presidente ucraniano, y puede devengar esto entonces en un mayor elemento para desarrollar el impeachment? Bueno, no solamente puede ser una coacción, porque los documentos sobre el retraso del pago de la supuesta ayuda militar son legales, están al alcance de las instituciones, no pueden ser falsificados, bueno, a no ser de que haya una mano negra, no pueden ser, digamos, desaparecidos, ¿no? Pero esta es una de las razones que dan a la prensa demócrata y a la prensa democrática, que en Estados Unidos ya está cansada de tantas
tantos actos, de tantas expresiones, de tantos gestos del comportamiento de Trump, y no solamente de Trump, sino de todo el grupo que periódicamente él cambia, que ya la prensa está utilizando, esta prensa, quiero decir, la prensa demócrata y la prensa democrática, está utilizando el asunto de la presión económica para acusar directamente de comportamientos mafiosos. Esto ya es un golpe que va más allá del simple debate jurídico. También se habla de que podría entrar este comportamiento una vez que se conozca el documento entero y una vez que se sepa quién es el funcionario de la Casa Blanca que transmitió este documento, y si ese funcionario tiene otros documentos o tiene otros datos anteriores que los ha silenciado, pero que este último fue, o digamos así, la gota que colmó el vaso de la paciencia, ¿no? Necesitamos saber cómo exactamente es el documento, qué exactamente se conversó, y segundo, si hubiera habido antes y el funcionario que reveló el documento podría dar más datos sobre otros documentos anteriores, ¿no? Hasta que esas dos cuestiones no se sepan, pues estamos un poco en el limbo, ¿no? Pero sin embargo, y concluyo, sin embargo ya los demócratas y la prensa democrática, y aquí hago una separación entre el Partido Demócrata y la prensa democrática en los Estados Unidos, ya están llevando el debate más allá de lo estrictamente jurídico, planteando si realmente es posible que pueda existir un presidente que se comporte en forma mafiosa. Claro. Tengamos en cuenta que la acusación de comportamiento mafioso contra Trump se ha utilizado ya en su propia vida personal, en su propia vida, digamos, íntima, en los negocios con respecto al fisco, en los negocios que ha tenido, que han sido, digamos, negocios oscuros, etcétera, etcétera, ¿no? Que ya se le empieza a llamar fuera del ámbito jurídico. Se está popularizando que es un presidente mafioso. Eso tiene una carga política que es difícilmente controlable. A ver, hay un elemento aquí también, y valga la pena resaltar que ya hace escasas horas pues se aprobó que este documento, el contenido de esta llamada desclasificada, pues también fuera publicado para pues que sea de conocimiento público. Es importante verificar esto y decirlo. Pero, José Luis, hay un elemento acá también. Recordemos que se pasó por el tema de la trama rusa, en donde finalmente pues se determinó que no hubo colusión. Ahora el tema de Ucrania. La prensa ha debatido mucho sobre pues la seguridad de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, en esta ocasión para definitivamente abrir pues el proceso de juicio político. La pregunta es, de no haber estado tan segura Nancy Pelosi de que estos elementos que revelan esta llamada pues realmente son considerables como ilegales por parte del presidente Donald Trump, ¿cree que pues hubiese aplicado, abierto el proceso o no? Yo creo que sin duda. Estamos cerca del proceso electoral. Biden puede ser además el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Es uno de los que probablemente más posibilidades tenga. Y desde luego yo creo que lo hubiera hecho en cualquier caso. Sobre la interpretación de la retención de los 400 millones de dólares respecto a armamento en Ucrania, no olvidemos que también estaba en ese momento, en la época, yo no sé si hubo presión o no hubo presión, eso la investigación desde luego lo determinará, pero en cualquier caso se está haciendo ya un juicio de valor, se está haciendo un prejuicio y se está diciendo que la consecuencia de la retención del dinero a Ucrania en armamento vino determinada por la presión para que investigaran al hijo de Biden y al propio Biden en negocios que, bueno, pueden ser claros o pueden no ser tan claros. De cualquier manera, esto pudo obedecer en su momento, y estábamos en ese contexto, a la presión que Estados Unidos estaba ejerciendo sobre los distintos miembros de la OTAN para que incrementaran la aportación presupuestaria dentro del esfuerzo de la defensa occidental que la OTAN protagoniza. Yo coincido con que efectivamente Trump tiene un problema personal, es un presidente que ha roto por completo los parámetros y los comportamientos normales y aceptados de un presidente de los Estados Unidos. Es verdad que es un personaje bastante histriónico, de declaraciones altisonantes, de bravuconadas,
Pero también es cierto que desde el primer minuto que llegó a la presidencia, el Partido Demócrata se estuvo movilizando para intentar un impeachment. Lo intentó con la presunta entrega de cantidades de dinero a una actriz para que no hablara, continuó con el tema ruso y todo quedó en nada, y ahora tenemos el tema de Ucrania. Sinceramente creo que tiene un trasfondo político muy importante, independientemente de que uno esté a favor o en contra de Trump, pero desde luego desde un análisis objetivo no resiste otra cosa que no sea el análisis de interés electoral. Terminaré diciendo una cosa que es muy importante. Nancy Pelosi es la segunda en la sucesión de Trump si se produjera el impeachment y el impeachment prosperara, porque en primer lugar estaría el vicepresidente de los Estados Unidos actual, que ocuparía el Ejecutivo hasta tanto en cuanto se convocaran elecciones, y si no lo aceptara sería Nancy Pelosi la presidenta de los Estados Unidos hasta que se convocaran nuevas elecciones. Hay otra duda, por cierto. Otra duda no resuelta, porque como no está desarrollado el procedimiento de impeachment reglamentaria ni legalmente, es perfectamente posible que el presidente destituido pudiera concurrir de nuevo a las urnas. Hay una interpretación que dice que sería posible y que podría volver a presentarse como candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Quiero decir que el procedimiento, todo esto forma parte de lo que en derecho político y en la politología, lógicamente, es el uso de las democracias occidentales de la moción de censura. En Estados Unidos tiene una forma muy garantista y tiene forma de procedimiento casi judicial, aunque se celebran las dos cámaras de representantes políticos, la Cámara Alta y la Cámara Baja, pero desde luego es un instrumento de desgaste político de absoluta fortaleza. Y por tanto, yo creo que en ese sentido el Partido Demócrata, que es la oposición, lo está utilizando correctamente. A ver, Iñaki, 2 puntos. En primer orden, opina lo mismo en este sentido que su contertulio, y a este punto quisiera también agregar el análisis de su parte sobre la respuesta que ha dado Trump, su equipo y también el presidente ucraniano Zelensky luego de darse a conocer esta llamada. Pues Trump lo ha tomado como un chiste, dice que se trata de una cacería de brujas y pues tanto él como Zelensky dicen que pues solo se trató de una llamada normal, amena. ¿Qué interpretar de esta defensa del mandatario y su equipo? ¿Ha sido débil? Bueno, las dos cuestiones, muy brevemente. Hay una similitud en el comportamiento cuando a Clinton le hicieron un impeachment por aquel affair sexual con aquella secretaria que tuvo, ¿no? Los demócratas intentaron hacerle lo mismo con todos los escándalos que tenía Trump. No solamente fue uno, fueron varios escándalos y siguen siendo varios llamados escándalos sexuales. Los republicanos consiguieron llevarle a Trump, pero no lo hicieron, ¿no? Esto, digamos, que tiene una similitud clara, y es en la política norteamericana o en cualquier política de cualquier estado burgués. Estos comportamientos son habituales, ¿no? Recordemos aquí mismo en el Estado español con respecto a Rajoy, cuando tuvo el impeachment reciente de hace un año y pico, ¿no? Pero hay una diferencia de fondo que creo que hay que valorar y que marca también la respuesta de Trump y la respuesta de Ucrania. Clinton también dijo que era toda una caza de brujas, etcétera. Es el comportamiento habitual, independientemente del contexto político que haya, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en la época de Clinton la economía mundial, la situación mundial, la economía norteamericana era muy diferente a la actual. Por poner un dato solo, ahora hay una lucha muy fuerte entre las dos fracciones del poder norteamericano, entre los demócratas y los republicanos, que marca absolutamente toda la política interna y toda la política externa, y que la hemos visto en esta reunión reciente de las Naciones Unidas sobre la crisis ecológica, ¿no? Trump ha dicho que unos son los globalistas y otros son los patriotas. Eso es digamos una forma torticera de esquivar el bulto, ¿no? Por poner un dato, como estaba diciendo, la deuda internacional, la deuda pública, el déficit que tienen los Estados Unidos es impagable, lo sabe cualquier economista, y lo saben tanto los republicanos como los demócratas, ¿no? Y eso es una bomba de relojería que va a estallar, ¿no? Y se están preparando de todas formas y por todos los medios posibles para tomar estrategias totalmente diferentes cuando la bomba de la deuda norteamericana estalle, ¿no? ¿Cuál es la estrategia de Trump en este caso? Es ocultar eso que ya se está discutiendo en cualquier núcleo de economistas y de políticos,
ocultarlo, diciendo que este ataque, que este impeachment es una cuestión de caza de brujas, etcétera. ¿Qué tiene que ver aquí en concreto Ucrania? Pues Zelensky está intentando tener una pequeña diferencia, una pequeña distancia con respecto a los Estados Unidos, ¿no? Zelensky sabe que Estados Unidos en último caso no le va a ir a resolver las castañas frente a Rusia o los desplantes o la dureza que empieza a notar por parte de Alemania y por parte de Francia, ¿no? Y Zelensky está intentando una pequeña negociación con Rusia, una negociación con Alemania y una gran negociación con Francia, ¿no? Entonces tiene que jugar con dos niveles. Por una parte, no puede demostrar que es un peón incondicional de los Estados Unidos, porque entonces automáticamente las negociaciones con Rusia sobre el Donbass, la atención de Alemania y las presiones de Francia le llevarían a un punto crítico, pero por otra parte tampoco puede girar rápidamente a independizarse de los Estados Unidos en estos momentos, ¿no? Y por tanto es una postura intermedia que está respetando, está aplicando con todo, absolutamente todos los asuntos de Ucrania, por ejemplo, las negociaciones sobre los prisioneros, los tratados de Minsk, etcétera, ¿no? Yo creo que y concluyo, el contexto internacional, el contexto norteamericano y el contexto mundial marcan la diferencia que hay entre la época de Clinton y la época de Trump. A ver, ya el tiempo escasea. Voy con usted, José Luis, rápidamente. 2 puntos. Uno, sabemos que es muy posible que pues desde la Cámara de Representantes prospere el tema del impeachment, pero el punto está en el Senado. 2/3 sabemos que se necesitan, es quien tiene la palabra final. ¿Cree que allí puede haber un cambio a última hora siendo pues los republicanos mayoría? Y además de esto, José Luis, el tema de qué tanto puede afectarle a Joe Biden como pues posible candidato final por los demócratas a las presidenciales. Los 2 puntos son de un interés muy elevado desde el punto de vista politológico. Lo primero que hay que decir es que ahora mismo el bloque de representantes en el Congreso, si la investigación concluye con pruebas suficientes y en la Comisión de Asuntos Judiciales, que suele ser la que valora primero el impeachment, tendrían que sacarlo adelante primero en la Comisión y después en el propio Congreso. Ahora mismo no menos de 6-8 congresistas americanos demócratas ahora mismo no votarían favorablemente al impeachment sobre Trump. Eso hay que decirlo porque parece que hay una mayoría que se va a mover sin ningún género de dudas, ya se han manifestado públicamente, y hay, entre otros, algún congresista de Alabama que se niega inicialmente a votar el impeachment favorable de Trump. Cuando se formulen, porque yo creo que prosperará, sinceramente, a pesar de que bueno, hay alguna disensión, que prosperará en el Congreso, pasará al Senado. Ahora mismo los 2/3 del Senado los controla perfectamente el presidente Trump, y es más, tendrían que cambiar de bando, cruzar el patio, que se dice en el derecho anglosajón, tendrían que cruzar el patio no menos de 20 senadores, circunstancia que desde mi punto de vista se me antoja imposible. La segunda cuestión, ¿cómo puede afectar a Biden todo esto? Pues yo creo que de manera negativa. Yo creo que han cometido un error tremendo, porque si no hubiera sido por un tema que afectara directamente a Biden y al propio hijo de Biden con los negocios que han desarrollado en Ucrania, pues probablemente el impeachment hubiera sido más blanco. Mi contertulio lo decía, hay un conjunto de escándalos que han venido produciéndose en torno a Trump que probablemente hubieran tenido, desde mi punto de vista, incluso mayores posibilidades que el asunto actual, porque el asunto actual es muy nebuloso. Incluso hay analistas norteamericanos de distintos medios que dicen que el impeachment puede llegar a favorecer las expectativas electorales de Trump. Sí, justamente ese punto iba ya para concluir con usted, Iñaki, nos quedan escasos segundos. Un juicio o intento de impeachment fallido pudiera más bien pues voltear la tortilla a favor de Donald Trump y llevarlo a la reelección en 2020. Sí, en la medida en que Donald Trump tiene una base popular que conocemos todos cuál es, que está hipermovilizada en estos momentos, está prácticamente haciendo una presión diaria en la cuestión del racismo, en la cuestión de los derechos de la mujer, en la cuestión de la situación internacional, etcétera, etcétera, en la situación de los inmigrantes, en la propia historia de los Estados Unidos intentando reescribirla. Tiene la base militante activa al 100%. Sin embargo, tiene una debilidad hasta ahora, y es que todavía no ha conseguido superar el porcentaje
previsible de votos que tuvo hace 2 años y pico, ¿no? Esto por una parte. Según cómo vaya el impeachment, puede movilizar sector dormido o sector cansado o sector desilusionado de sus votantes. Pero también puede ocurrir lo contrario. También puede ocurrir que las bases demócratas, que están poco activadas, y sobre todo el nuevo movimiento democrático, y haciendo una diferencia entre el Partido Demócrata y el movimiento democrático que se está produciendo en estos momentos en los Estados Unidos, podríamos poner muchos ejemplos sobre esto. Este nuevo movimiento democrático y las bases demócratas también podrían activarse según como fueran el conjunto de factores políticos internos y externos en los Estados Unidos. Es cuestión de esperar. Iñaki, ya se nos agotó el tiempo lamentablemente. José Luis Urosa, muchas gracias. Iñaki Gil de San Vicente, gracias también por acompañarnos esta noche en Detrás de la Razón. Lo cierto hasta ahora es que sea muy probable que el juicio político avance, al menos hasta llegar al Senado. Una vez allí, la mayoría republicana podría frenarlo. La advertencia es que sea un arma de doble filo, como decían nuestros analistas, y ponga la tortilla a favor de Trump y su reelección. Allí se concentrará la pelota, aunque dijo un destacado consultor republicano, Mike Murphy, que la mayoría de los senadores republicanos votarían para destituir a Trump si pudieran hacerlo de forma anónima. Cerramos con esto. Gracias por su sintonía. Hasta una próxima oportunidad.